Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Amis Tejiendo Momentos. Los invito a suscribirse al canal, a comentar, a ver los videos anteriores. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tejer a Cenicienta, que será la primera de una serie de princesas en versión mini que se vienen para el canal. Estas princesas quedan de entre 12 y 14 centímetros de altura, dependiendo con el material que se trabaje, obviamente. Y bueno, vamos a empezar con Cenicienta y poco a poco vamos a ir subiendo a todas las demás princesas. Entonces, para tejer a Cenicienta vamos a necesitar los siguientes materiales. Tengamos en cuenta que esta princesa se teje muy rápido y sencillo. Y bueno, para tejer a Cenicienta vamos a empezar con los brazos. Y para eso entonces empezaremos con los guantes que están tejidos en el celeste más claro. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 5 puntos bajos y al finalizar la última vuelta vamos a cambiar al color de la piel. Aquí ya cambié yo al color de la piel y ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es 4 puntos bajos y un aumento en blow, es decir, por la hebra trasera, y vamos a tener un total de 6 puntos bajos al finalizar. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 4 vueltas más de los mismos 6 puntos bajos y ya podemos entonces rematar ese primer brazo y hacer otro exactamente igual a este. Ya tenemos listos los dos bracitos, no nos olvidemos de dejar una hebra para coser al cuerpo y vamos a empezar entonces a tejer las piernas. Y para eso entonces vamos a empezar en el mismo celeste de los guantes y vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir que tendremos un total de 12 puntos bajos. En esta vuelta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos seguidos y 4 puntos bajos para un total de 15 puntos bajos al finalizar. Ahora lo que haremos es tejer 5 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas y 4 puntos bajos, y así tendremos 12 puntos bajos al finalizar. Bien, ahora haremos entonces 3 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas y 3 puntos bajos, y así tendremos 9 puntos bajos al finalizar, y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Aquí ya hemos cambiado al color de la piel y ahora lo que vamos a hacer es en blow
vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos, y así nos van a quedar 8 puntos bajos al finalizar, y vamos a rellenar un poco el zapato. Ahora, sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Ya hemos hecho entonces las 10 vueltas de 8 puntos bajos, y ahora lo que vamos a hacer con el último punto es cambiar al color blanco, y esta va a ser la última vuelta de las piernas. Entonces cambiamos a blanco y vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener un total de 12 puntos bajos al finalizar, y ya podremos entonces rematar la pierna. Así nos ha quedado entonces la primera pierna, y ahora vamos a hacer la segunda exactamente igual, solo que al final pues no vamos a rematar, sino que vamos a continuar tejiendo. Vale, aquí ya tenemos entonces las dos piernas listas, y ahora lo que vamos a hacer para unirlas es empezar con 6 puntos bajos en la segunda pierna que hicimos. Aquí ya hicimos 6 puntos bajos, y ahora lo que vamos a hacer es unirlas. Entonces vamos a encontrar el punto medio que se corresponda en la otra pierna, y lo que vamos a hacer ahora entonces es tejer los 12 puntos bajos de esta pierna. Bien, aquí ya tejimos 12 puntos bajos, y ahora, como en esta pierna ya habíamos tejido 6 puntos bajos, entonces vamos a tejer los 6 puntos bajos que nos faltan, y así terminamos entonces la vuelta. Bien, así de este modo entonces tendremos un total de 24 puntos bajos alrededor de la vuelta, y entonces lo que vamos a hacer en la siguiente es tejer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos, y con el último punto de esta vuelta vamos a cambiar al color del vestido, que es el celeste un poco más oscuro. Aquí ya cambiamos al color azul, y lo que vamos a hacer entonces es tejer 20 puntos bajos ahora. Bueno, en la siguiente vuelta, trabajando en blow, es decir en la hebra de atrás, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces, y tendremos al final un total de 16 puntos bajos. A continuación vamos a tejer entonces los mismos 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces, y así tendremos un total de 12 puntos bajos al finalizar.
Así llevamos entonces a nuestra Cenicienta, y lo que vamos a hacer ahora es cambiar nuevamente al color de la piel, pero sí, como en mi caso el punto quedó un poco hacia adelante, lo que vamos a hacer es que no vamos a cambiar de color aquí, sino que vamos a hacer un punto extra, y ahí sí vamos a cambiar el color, es decir, aquí sí vamos a cambiar el color al de la piel. Y ahora con el color piel vamos a hacer 12 puntos bajos en blow y vamos a empezar a rellenar el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a dar paso ya a la cabeza, y entonces vamos a hacer aquí 6 disminuciones. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 6 puntos bajos. Aquí vamos a continuar con la cabeza, pero más adelante, porque antes vamos a hacer la falda del vestido y también vamos a coser los brazos, porque es más sencillo trabajarlo en este punto que cuando esté la cabeza. Entonces, para trabajar el vestido, la falda del vestido, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestra muñeca de esta forma, y en las hebras traseras vamos a enganchar nuevamente el color azul del vestido. Entonces allí tenemos 20 hebras libres, vamos a enganchar y sobre esas 20 hebras que tenemos allí vamos a hacer 20 aumentos, es decir que vamos a tener al finalizar 40 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 vueltas más de los mismos 40 puntos bajos. Bien, así llevamos entonces la falda, y ahora lo que vamos a hacer es tejer 9 puntos bajos y un aumento 4 veces, y así vamos a tener al finalizar un total de 44 puntos bajos. Y luego de esta vuelta lo que vamos a hacer es tejer 4 vueltas más de los mismos 44 puntos bajos. Bien, así vamos entonces con la falda, y vamos a continuar ahora haciendo 10 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener un total de 48 puntos bajos. Y una vez tengamos esos 48 puntos bajos, vamos a hacer 2 vueltas más con los mismos 48 puntos. Bien, así vamos entonces, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta vuelta la vamos a trabajar solamente en las hebras delanteras, es decir, en flow, y vamos a hacer esto. Vamos a hacer 2 medios puntos altos, ahora 3 puntos altos, ahora vamos a hacer 2 puntos altos dobles,
vamos a hacer 3 puntos altos. Y 2 medios puntos altos. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir esta misma secuencia 4 veces, es decir, hasta completar toda la vuelta, para que nos salgan 4 onditas de esta forma. Así nos ha quedado. Aquí ya podemos cortar la hebra y esconderla. Y vamos a hacer la parte de abajo en blanco. Es donde empezaba la vuelta anterior, donde empezamos a dejar las hebras en blon, porque tejimos en flor. Entonces, en esas hebras que dejamos es donde vamos a enganchar el hilo blanco. Entonces vamos a enganchar allí y como tenemos allí 48 hebras libres, lo que vamos a hacer es hacer entonces 48 medios puntos altos. Con dos cadenas y empezamos a hacer los 48 medios puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer la misma secuencia que tejimos en la última vuelta. Vamos a hacer 2 medios puntos altos, 3 puntos altos, 2 puntos altos dobles, 3 puntos altos, 2 medios puntos altos y vamos a repetir esto 4 veces. Bien, entonces rematamos y cortamos y ya nos queda así la falda. Y lo que vamos a hacer a continuación son las 2 golitas o los 2 volantes que lleva en esta parte del vestido, y esas las vamos a tejer en este celeste que es más claro. Y entonces para hacer estos volantes vamos a empezar con una cadeneta de 22 cadenas. Ahora sobre estas 22 cadenetas, comenzando a partir de la segunda, lo que vamos a hacer es un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, 4 puntos altos dobles, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, y ahora lo que vamos a hacer entonces es levantar cadena, damos la vuelta y vamos a hacer un aumento en todos los puntos, pero de la siguiente manera. Vamos a hacer un aumento de acuerdo al punto que ya hemos hecho. Entonces vamos a hacer de ese modo un aumento de puntos bajos, un aumento de medios puntos altos, un aumento de puntos altos,
4 aumentos de puntos altos dobles, un aumento de punto alto, un aumento de medio punto alto y un aumento de punto bajo, y así vamos a quedar con un total de 20 puntos de esta forma. Bien, así debe verse, y entonces lo que vamos a hacer ahora es levantar una cadena, girar y vamos a hacer 20 puntos bajos normales. Aquí ya hemos llegado entonces a este punto, y ahora lo que vamos a hacer es bajar nuevamente a la cadena, y para eso vamos a hacer un par de puntos bajos normales, y entonces hacemos un punto deslizado, y en las 10 cadenas restantes vamos a repetir entonces el proceso que ya hicimos. Así tenemos ya la pieza, y entonces lo que vamos a hacer es bajar también aquí con puntos bajos y hacer un punto deslizado al finalizar. De este modo vamos a rematar y vamos a dejar una hebra larga para coser. Para coserla entonces, con la ayuda de la aguja lanera, vamos a poner la pieza sobre la línea justa en la que empezamos a tejer la falda. Sobre esa misma línea, o sea, en esa misma vuelta, tiene que quedar cosida esta pieza. Estas dos puntas van a ir juntas en el centro, en la parte de adelante, y pues lo demás va a ir alrededor. Así nos ha quedado ya entonces cosida la pieza. Esta es la parte de adelante, y lo que vamos a hacer ahora es coser los brazos. Entonces los brazos, a los brazos simplemente los vamos a ubicar en los laterales, ubicando hacia adentro la parte de cambio de color, y los vamos a coser en el punto en el que cambiamos de color, también en el cuello. Allí los vamos a coser entonces, y así tenemos ya los brazos puestos. Y ahora finalmente vamos a continuar entonces con la cabeza. Entonces llevábamos aquí 6 puntos bajos, y lo que vamos a hacer entonces ahora es hacer 6 aumentos, es decir que tendremos 12 puntos bajos al finalizar. En la siguiente vuelta vamos a hacer 12 aumentos, es decir que tendremos 24 puntos bajos al finalizar. Ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento 12 veces, y así tendremos un total de 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos.
Así llevamos a la princesa y ahora lo que vamos a hacer es empezar a disminuir. Ustedes pueden introducir algún soporte para el cuello. En mi caso no lo considero necesario porque el material que yo trabajo es lo suficientemente rígido como para que no haya problemas. E igual creería yo que ustedes tampoco necesitan, en tanto es una muñeca pequeña, pues sus piezas no pesan demasiado. Pero si prefieren asegurarse de que no vaya a haber ningún problema con el cuello, pues pueden introducir algún tipo de soporte, como yo lo hago. A veces en anteriores tutoriales he mostrado que introduzco un trozo de alambre doblado. Y entonces ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para completar 30 puntos bajos. Ahora, para poner los ojos de seguridad, lo que vamos a hacer es ubicar la vuelta en la que empezamos a aumentar la cabeza, es decir, esta en la que tenemos los 6 aumentos o 12 puntos bajos, y vamos a contar desde allí 6 vueltas hacia arriba, y entre las vueltas 6 y 7 es que van a ir ubicados los ojos de seguridad. Entonces, sobre esta línea van a ir ubicados los ojos y van a ir con 6 puntos de separación. Y así quedaron entonces los ojos ya puestos. Y ahora lo que vamos a hacer es bordar sus detalles. Entonces, para bordar los ojos, primero con blanco, lo que vamos a hacer es introducir el hilo blanco por este punto lateral y vamos a sacarlo nuevamente por este punto de acá. Así ustedes pueden hacerle algún tipo de nudo o fijarlo de alguna forma. Yo no les pongo todavía el tapón, sino que los pongo al final para que el tapón sea el que me ayude a retener los hilos en su lugar. Entonces así tenemos el primero y hacemos lo mismo en el otro lado. Y sacamos por este punto de acá. Y así nos ha quedado la parte blanca. Y ahora con el hilo café vamos a bordar sus cejas y pestañas. Y entonces primero para las pestañas vamos a sacar el hilo por aquí. Y lo vamos a guardar nuevamente un punto más allá de donde guardamos el blanco. De este modo, y hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora, para las cejas vamos a volver a sacar el hilo café un punto, una vuelta arriba en diagonal de donde está la pestaña, lo sacamos por allí, contamos 2 puntos y volvemos a introducir el hilo. Así nos queda la primera ceja. Y para la otra hacemos lo mismo, sacamos en un punto en diagonal hacia arriba de la ceja, contamos 2 puntos y listo. Este es el bordado de la cara. Como ustedes ven, pues
Es muy sencillo, básico, pero bonito. Ustedes pueden personalizarlo como más les guste. Y en este momento sí vamos entonces a introducir los tapones de los ojos de seguridad y ya podemos continuar. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para completar 24 puntos bajos. Bien, como les había dejado en un mensaje en el video ahorita, aquí ya corregí la posición de los ojos y lo que vamos a hacer entonces es tejer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos y vamos a empezar a rellenar la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos y terminamos de rellenar la cabeza. A continuación vamos a hacer entonces 6 disminuciones. Ahora vamos a rematar dejando una hebra larga, porque como ustedes saben, si han tejido otro de mis tutoriales, a mí me gusta bordar con esta hebra de nariz. Entonces cortamos, vamos a terminar de cerrar el final con la ayuda de la aguja lanera de este modo. Alamos, vamos a introducir la aguja por el centro del cierre de esta forma y la vamos a sacar por el centro entre los dos ojos con una anchura total de solo un punto y le vamos a pasar solo un par de pasadas. Y ya tendríamos entonces lista la nariz de ese modo. Así nos ha quedado entonces el rostro de Cenicienta y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a hacer 2 cadenas y en la primera cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. Rematamos en ese mismo punto dejando hebra para coser a la cabeza y hacemos otra exactamente igual. Así nos han quedado entonces las orejitas y vamos a coserlas a la cabeza contando 4 puntos atrás de cada ojo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y sobre estos puntos vamos a coser las orejas de tal manera que nos queden en la dirección de los ojos. Así nos quedan entonces las orejas ya cosidas y ahora
vamos a continuar con el cabello. Entonces, para el cabello vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es 6 aumentos, o sea que tendremos 12 puntos bajos al finalizar. En la siguiente vuelta vamos a trabajar en blow, es decir, por las hebras traseras, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y un aumento para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces y tendremos 36 puntos bajos. Ahora haremos 4 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ya llevamos así entonces la base del pelo, y ahora lo que vamos a hacer es hacer 6 mechones. De esta manera vamos a hacer 8 cadenas y a partir de la tercera vamos a hacer 6 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base y en la siguiente vamos a hacer un punto deslizado y repetimos el procedimiento hasta completar 6 mechones. Aquí ya tenemos entonces los 6 mechones. Y ahora vamos a terminar la vuelta con 24 puntos bajos y ya podremos allí rematar. Aquí lo que yo voy a hacer entonces es cortar simplemente el hilo porque yo prefiero pegar el cabello con silicona. Pero si ustedes prefieren coserlo, pues dejan entonces la hebra larga para coser. A mí personalmente me da mejor resultado pegarlo. Y ahora, para hacer el peinado de la Cenicienta, lo que vamos a hacer es enganchar nuevamente en estas hebras que habíamos dejado libres. Entonces en esas hebras vamos a hacer 15 cadenas y a partir de la cuarta cadena vamos a hacer 12 puntos altos. Vamos a saltar una hebra y en la siguiente vamos a hacer un punto deslizado y repetimos la operación que hicimos con el primer mechón hasta completar 6 mechones y rematamos.
Así nos queda entonces el cabello y lo vamos a ubicar de esta forma para que nos queden juntos. Vamos a apretar un poco, si les hace falta pueden fijarlos con un poco de silicona para que no pierda su forma. Y entonces para pegarlo a la cabeza pues simplemente vamos a echar silicona y lo vamos a pegar allí en esta posición. Y ahora vamos a hacer entonces la diadema que nos hace falta. Y entonces para la diadema lo que vamos a hacer es una cadena de 28 cadenas. Y sobre las 28 cadenas vamos a hacer a partir de la segunda cadena 27 puntos bajos. Así tenemos entonces la diadema y simplemente la vamos entonces a ubicar en el pelo, pegándola con silicona también, de esta forma. De tal manera que llegue de oreja a oreja, de este modo. Y así tenemos entonces a Cenicienta, y ahora lo que nos falta es bordar la línea negra en su cuello, el collar, y así nos queda entonces finalmente con su collar. Y ahora pues solo resta echarle un poco de rubor en sus mejillas y ya así nos queda entonces la Cenicienta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. La Cenicienta es la primera de una serie de princesas que se vienen para el canal, entonces no olviden suscribirse, estar pendiente de mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como @amistejiendo y también en Facebook, y por allí les estaré avisando de todas las novedades y todo lo que se venga para este canal. Muchísimas gracias por haberla tejido nuevamente. Y bueno, nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Gracias.